Bueno, a continuación es el turno de las capturas accidentales en las pesquerías de cerco y de medidas de mitigación, de la mano de Julio Valeras, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Hola, Julio. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a CERGA por la invitación una vez más al Instituto Español de Oceanografía. Sabéis que venimos muy contentos aquí a SADA siempre y estamos encantados de poder participar en estas jornadas de pesca sostenible. Ahí está la presentación. Bueno, yo lo que voy a hablar es de capturas accidentales en las pesquerías de cerco y medidas de mitigación, que es un tema que está actualmente de moda, podríamos decir, a nivel europeo y en el que hemos puesto en marcha en estos últimos años una serie de proyectos y proyectos además que son en colaboración directa con el sector pesquero, ¿no? Desde el equipo que trabajamos en el Oceanográfico de Vigo, pues llevamos 2 proyectos europeos y varios proyectos que son de alcance nacional, ¿no? Quería empezar comentando qué son las capturas accidentales. Bueno, muchas cosas de las que diré posiblemente ya las conozcan todos los oyentes, pero bueno, las capturas accidentales son aquellas que se producen de forma ocasional o accidental en las pesquerías. En la captura que tenemos en una pesca, pues tenemos por una parte especies objetivo, que son las que le interesan al pescador, y otras especies que no son objetivo, pero que aparecen en las redes, ¿no? Por diferentes causas. Normalmente son causas externas al pescador y que el pescador no desea capturar estas especies porque normalmente no recibe ningún rendimiento económico de ellas, ¿no? Entonces tenemos una captura comercial, tenemos unos descartes, que son aquellas especies que no tienen valor comercial o que están por debajo de la talla y que se devuelven al mar. Aquí también tenemos la obligación de desembarque, que modula esta cuestión de los descartes ya desde hace unos cuantos años. Y por otra parte tenemos lo que denominamos captura accidental, que también se llama bycatch en algunas ocasiones, referida muchas veces a la captura de especies que son especies que tienen problemas de conservación o especies protegidas, ¿no? Estas capturas accidentales de estas otras especies, que ya digo, no interesan al pescador y pueden tener problemas de conservación, pues son importantes por una cuestión de conservación, de ecología, porque pueden afectar a especies que están muy mermadas sus poblaciones, están en peligro y pueden realizar una captura que no sea sostenible, ¿no? Estamos hablando, pues ahí pongo algunas fotos que hemos hecho durante nuestros trabajos a bordo de barcos pesqueros, pues de tortugas, de aves marinas, como ese alcatraz que han dejado ahí en ese baño en espera de llevarlo a tierra para llevarlo a un centro de recuperación, como cetáceos, como ese calderón, o como tiburones, por ejemplo, el tiburón peregrino, ¿no? Que es una especie que come plancton y que precisamente ahora, en estos momentos, está pasando en sus rutas migratorias hacia el norte de Europa por nuestras aguas y han comenzado a verse. Bueno, todas estas especies son especies que tienen una serie de medidas de conservación, son figuras legales que lo que hacen es establecer un marco de protección de estas especies, ¿no? De forma que no se pueden comercializar, no se pueden cazar, no se pueden matar, para evitar su desaparición, ¿no? Y bueno, esto se ve ahí muy pequeño, pero bueno, es un listado de los mamíferos marinos que tenemos en nuestras aguas y las diferentes figuras de protección que los protegen, ¿no? Desde que están en nuestra normativa española, europea y también diferentes acuerdos internacionales, ¿no? ¿Por qué son, por tanto, necesarias las medidas de conservación de cetáceos? Bueno, por una parte, lo que comentaba, porque tienen una importancia ecológica, son una parte muy importante del ecosistema. Normalmente
muchas especies son depredadores, están en lo alto de la cadena trófica y además sabemos que son bioindicadores precisamente de la salud de los ecosistemas, ¿no? Yo siempre digo a los pescadores, cuando a veces estamos embarcados y protestan porque hay muchos delfines, pues que vean la parte positiva, que es que si hay delfines es que hay otras cosas ahí, ¿no? Si hay predadores es que hay peixe, ¿no? Que hay pescado. Entonces sí que son bioindicadores de la salud del ecosistema, ¿no? Donde haya buenas poblaciones de cetáceos va a haber buenas poblaciones de otras especies, ¿no? de pescado. Tienen una importancia económica, tradicionalmente han sido una fuente de proteínas, de alimentación a lo largo de la historia. Actualmente hay una moratoria desde el año 85 de caza de ballenas. Galicia ha sido una potencia pesquera en la caza de ballenas. Actualmente no se cazan ballenas, pero sin embargo, en las últimas décadas, pues sí que tiene una importancia económica en cuanto a actividades de ocio y turísticas, ¿no? Cada vez hay más posibilidades de alquilar una embarcación o salir en un barco que te lleva a ver cetáceos, ¿no? Y en algunos sitios es una actividad económica muy importante, como ocurre, por ejemplo, en el Estrecho de Gibraltar, en algunos puntos del Mediterráneo y aquí en Galicia en algunos sitios. Da trabajo a bastantes empresas. Y por otra parte, no podemos obviar que tienen una importancia social. Son animales carismáticos, muchas veces son muy importantes porque están en todos los programas que hay de educación ambiental y bueno, son queridos por todo el mundo, ¿no? Los delfines, pues parece que somos afines a ellos y bueno, pues se trata de otra razón más para su conservación, ¿no? En cuanto a las capturas accidentales de cetáceos, bueno, pues una posible clasificación según sus tipos o sus causas podría, bueno, pues aquí menciono, ¿no? una posible clasificación, porque se producen por muy diferentes razones y normalmente lo que ocurre es que son muy complejas de estudiar y de evitar porque tienen unas características muy diferentes, ¿no? Se caracterizan por una distribución espacial que puede variar mucho, con lo cual las tasas de bycatch pueden variar. A lo mejor tenemos capturas accidentales muy agregadas en el tiempo, en una zona, pero el resto del año pues no hay ningún problema. Hay también una estratificación en el tiempo. Puede ser, pues, por ejemplo, que tengamos problemas con los delfines en invierno, pero en el resto del año no lo tengamos, que hay unas que puede coincidir también espacialmente, ¿no? esta característica. Podemos tener una mayor o menor capacidad de control. A veces somos capaces de evitar ese bycatch y otras veces no hay forma, es imposible de evitar esas capturas accidentales. Puede producirse con frecuencia o ser una cosa muy rara, como ocurre en muchas pesquerías, que bueno, pueden coger un delfín cada X años, y en otras, sin embargo, es una cuestión que ocurre habitualmente, ¿no? Pueden ser fáciles o difíciles de predecir. A veces se observan cetáceos en la zona y, bueno, pues es un indicador de que puede ocurrir esta captura accidental. Pueden tener un origen ecológico. Cuando tú vas a pescar una especie que sirve de alimentación a los cetáceos, pues de alguna forma se puede producir una captura accidental, ¿no? Cuando capturas un pescado que ellos están comiendo, ¿no? Luego pueden tener, pongo ahí, diferentes niveles y tipos de impactos, como estamos viendo ahora que ocurre en Europa con las diferentes pesquerías, concretamente en Francia, y también pueden tener motivos legales o económicos, ¿no? Puede haber capturas que se aprovechen de forma económica, aunque esto es una tendencia a la baja, ¿no? Analizar estas características es muy importante para poder desarrollar medidas de mitigación realistas e inteligentes y que sirvan para continuar pescando, ¿no? La información científica que tenemos actualmente en España, y en concreto en estas aguas de Galicia, es reducida. No hay suficientes datos, hay algunos estudios, pero no hay estudios estandarizados con programas de observación a lo largo del tiempo, un cálculo
adecuado de las tasas de captura, y tampoco hay un cálculo de la evaluación de daños del perjuicio que tiene el pescador, ¿no?, de los daños económicos que realizan los delfines, ¿no? Pongo aquí varios trabajos que hay una publicación del 2010 que recoge diferentes datos de varios trabajos que se hicieron basados en encuestas, entrevistas a los pescadores. Luego hay un proyecto que realizó la OPP4 de Vigo para hacer unas pruebas, unos test con dispositivos acústicos, con pingers, para ver si conseguían ahuyentar los delfines en el cerco, precisamente. Y luego hay un proyecto, el proyecto Virada, que hizo la asociación CEGMA, haciendo una estima mediante entrevistas, en el que bueno, pues ellos estimaron que puede haber 626 capturas de cetáceos en el cerco, en Galicia, lo que supondría casi el 25% de las capturas accidentales totales en la pesca, ¿no? Ya te digo que estas son estimaciones basadas en entrevistas, ¿no? Lo que sí sabemos es que existen capturas en el cerco, y también sabemos que la tasa de supervivencia de esos cetáceos es alta, ¿no?, con lo cual se produce poca mortalidad en esta pesquería, ¿no? Lo habitual, esas dos fotos son mías, estando embarcado en un barco de cerco, y bueno, en la foto de la izquierda se ve un delfín muy pegado a la malla que estaba directamente cogiendo los peces que estaban enmallados. El bocarte que estaba enmallado lo iba cogiendo uno a uno. No rompieron la red ni entraron en ella. Y en la otra foto de la derecha se ve también asomar un delfín, pero está fuera de la red, no están dentro de la red de cerco, ¿no? Es poco habitual que entren en la red, pero es habitual que haya estas interacciones, ¿no? Estamos en unas aguas, en las aguas gallegas, pues que tenemos abundancia de delfines. ¿Qué beneficios podemos decir a través del conocimiento del pescador y de la información que tenemos? ¿Qué beneficios pueden tener estos delfines, estos cetáceos para el pescador? Bueno, pues una parte se han utilizado históricamente como indicadores de la presencia de cardúmenes de pesca, ¿no?, de zonas donde hay pescado, y también pueden llegar a concentrar esos cardúmenes. Los peces se asustan y pueden ayudar a los delfines a ayudar a que se concentren y que sean más vulnerables a la pesca. Pero, por otra parte, los cetáceos también pueden ser perjudiciales para la actividad pesquera, para el pescador, ¿no? A veces la presencia de cetáceos lo que hace es lo contrario, espanta a los peces y los disgrega. Esos cardúmenes grandes que busca el cerco para acercar, pues los pueden disgregar. Y también frecuentemente, cuando hay interacciones y los delfines quedan atrapados en la red, debido a su fuerza y a la naturaleza de las redes del cerco, pues pueden provocar roturas y daños que en ocasiones pueden ser un perjuicio económico importante, ¿no? Y luego, bueno, depredan el pescado que ha capturado y, bueno, comen una parte del pescado, ¿no?, aunque, bueno, quizás esto sea una parte minoritaria, ¿no? Y el perjuicio para los cetáceos, que también cuentan en esta historia de forma muy importante, es que puede haber una mortalidad por su captura, y frecuentemente muchas pesquerías pues salen mal parados, ¿no?, con heridas y con contusiones que pueden comprometer su supervivencia, ¿no? Muchos pescadores consideran que los cetáceos provocan daños económicos muy importantes y que se necesitan adoptar medidas para evitar estas interacciones y estos daños, pero también encontramos hablando con los pescadores, pues diferentes actitudes, ¿no? Yo lo que veo es que hay unos pescadores que no proponen medidas para evitar esta interacción, simplemente, pues bueno, toda la vida han estado ahí los delfines y, bueno, hay una convivencia, digamos, conviven con ellos, es algo natural y te resignas a que te rompan las redes o esos contratiempos de tener que liberarlos, etcétera, ¿no? También hay un desconocimiento en el que nosotros también queremos trabajar y que hay que mejorar de las posibles medidas que hay, y frecuentemente
directamente se culpa a terceros, ¿no? La culpa, como ocurre en muchos sectores, pues es de la administración, ¿no? Que lo arregle otro, ¿no? Y por otra parte también hay pescadores que sí que proponen medidas, ¿no? Hay pescadores que directamente proponen eliminar una parte de los delfines. Se considera que hay unas poblaciones que han aumentado mucho en los últimos años, lo cual he de decir que no refleja eso los datos científicos que tenemos, pero existen pescadores que quieren un control poblacional. También una compensación económica muy legítima por esos daños que se producen en las redes, y también hay pescadores que sí que ya conocen los dispositivos acústicos como los pingers, que pueden mantener alejados los delfines y evitar este problema. Vale, pues dicho todo esto, pues nos encontramos en un marco normativo y en un momento importante para este tema. Por eso quisimos hablar en estas jornadas de esta cuestión, porque bueno, hasta hace unos años pues existía el reglamento 812, que bueno, el reglamento europeo 812, que obligaba a todos los estados europeos pues a diseñar una serie de programas de seguimiento de estas capturas accidentales y a reportar anualmente pues una serie de informes en los que el IO ha estado involucrado todos estos años. Pero posteriormente, en el año 2019, este reglamento fue derogado por el reglamento nuevo de medidas técnicas, que también establece, por otra parte, en uno de sus artículos, continuar con este seguimiento, ¿no? Vale, pues en el 2019 hubo una gran presión de diversas ONGs en aguas del Golfo de Vizcaya, que solicitaron a la Comisión Europea que tenía que comenzar a desarrollarse medidas de emergencia urgentes para reducir la captura accidental de delfines en el Golfo de Vizcaya, debido a que hubo en ese momento miles de varamientos, varios miles de delfines varados en las playas de las francesas, ¿no? Sobre todo en la zona de las Landas. Y también hay un problema muy importante en el mar Báltico con las marsopas comunes, ¿no? Que es una especie que está en regresión allí y sigue habiendo capturas que comprometen su supervivencia, ¿no? Entonces, en el 2019, la Comisión encarga al ICES que haga un estudio a través de sus grupos de trabajo y asesore a la Comisión sobre este tema, ¿no? El ICES en el 2020 emite este trabajo, este informe, y además, bueno, ya da una cifra de la captura máxima para no comprometer la supervivencia de estas poblaciones en el Atlántico noroeste, y fija una captura máxima de 4.927 cetáceos, ¿no? Como un límite en la captura, ¿no? Cuando se estima que se han venido capturando más cetáceos, sobre todo delfines, al año, ¿no? Entonces, en ese momento, en el 2020, la Comisión Europea solicita ya de forma formal y contundente a Francia y España para que tomen medidas para abordar de forma definitiva este problema en las aguas del Golfo de Vizcaya, que son las que preocupan más, pero que además abarcan las aguas ibéricas, ¿no? Nuestra zona. En el 2020, en julio, la Comisión Europea abre un proceso de infracción porque los países, España y Francia, todavía no han tomado esas medidas adecuadas. En ese mismo año, España publica una orden en la que establece una serie de medidas de mitigación y de medidas para la mejora del conocimiento científico de las capturas accidentales. Comienzan a usarse, por ejemplo, los pingers en determinadas pesquerías. En el 2021, el Comité Científico Técnico de la Comisión Europea publica un informe diciendo que son insuficientes estas medidas que están realizando los diferentes países para frenar esta captura accidental. Ese mismo año, a finales en octubre, pues una nueva carta insta a España a que tome medidas o propone la necesidad de realizar un cierre de las pesquerías en todo el Golfo de Vizcaya
y aguas ibéricas, incluyendo incluso aguas de Portugal, en esta temporada de invierno, ¿no? La temporada del 2021 y 2022, para evitar esa mortalidad. Este cierre no se ha realizado finalmente. A finales de año, pues España propone ya un plan nacional para reducción de las capturas accidentales. Y bueno, recientemente pues, pongo ahí una resolución de la Secretaría General de Pesca que potencia mucho la realización de los proyectos piloto de observación electrónica en todo este contexto, ¿no? Es decir, estamos en un contexto normativo en el que hay una necesidad urgente de tomar medidas, de realizar campañas de seguimiento y campañas experimentales en el mar, para ver cuál es el problema en nuestras aguas y qué medidas debemos tomar, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado en este contexto pues es realizar una serie de proyectos que tienen acciones piloto o campañas piloto de observación de estas capturas y también de posibles medidas de mitigación. Lo más importante, y que siempre repetimos, es que lo primero es definir bien el problema, si existe o no, y en qué pesquerías existen, cuál es la tasa de captura que tenemos que determinar de una forma adecuada, qué especies están involucradas de cetáceos, cuándo, en qué momento del año se producen o en qué momento del día, por qué se producen estas capturas, si es una cuestión técnica de los artes de pesca que utilizamos en España o en Francia o en Portugal, y establecer estas medidas totalmente en colaboración con el sector pesquero, ¿no? Aquí es crucial trabajar con el pescador, ¿no? El pescador, de hecho, es el que muchas veces nos está dando las ideas de por dónde ir, ¿no? de cuáles podían ser las medidas técnicas a adoptar. Y también, por último, es muy importante determinar las pérdidas económicas debidas a las capturas accidentales. Creo que ya voy mal del tiempo, ¿no? Vale, bueno, pues iba a hablar aquí de cómo es la pesquería de cerco, pero todos la conocen. Destacar que bueno, la pesquería de cerco involucra a un número muy elevado de embarcaciones y de pescadores, de empresas en estas aguas en Galicia, y por lo tanto tiene una gran importancia socioeconómica, ¿no? A nivel local, pero a nivel autonómico también, ¿no? Bueno, las especies objetivo son las especies pelágicas, que a veces coinciden algunas de ellas con las presas de los cetáceos, ¿no? La sardina, el jurel, el bocarte, la caballa y también el estornino. Utilizan este tipo de redes de cerco que son muy características porque tienen una malla muy fina. Estos son los barcos cerqueros típicos, y lo que hacen es detectar ese cardumen de pesca, lo rodean con esta red que tiene un mecanismo de cierre con una jareta en su parte inferior, y quedan los peces pues, en una bolsa, y ahí es donde se puede producir esta captura si tenemos delfines mezclados con estos peces, ¿no? Esto es un esquema, un diagrama de cómo funcionaría el cerco. Es una maniobra muy característica, muy rápida, muy técnica, que hay que saber hacerla bien, y este es el aspecto de un barco pequeño de cerco pues, con la red cerrada y comenzando a virarla a bordo, ¿no? ¿Qué medidas de mitigación se pueden utilizar para evitar estas capturas accidentales? Bueno, actualmente, las medidas que está utilizando la flota pues es abandonar la zona de pesca. Si ve que hay una densidad importante de delfines en el área, muchas veces los evita directamente para no tener problemas, ni roturas en sus redes ni capturas, se van a otra zona. En el caso del cerco hay que decir que esto no es tan fácil porque el pescado está en un sitio, está concentrado en un sitio. El pescado no está disperso por el mar en cualquier parte, sino que hay unos caladeros específicos y zonas específicas, y a veces esto no es tan fácil de realizar. Esta regla de movimiento, que es como se llama esta medida técnica, puede ser muy complicada precisamente en esta pesquería de peces pelágicos, ¿no? Otras veces lo que hacen es detener la pesca esperando que los delfines pasen de largo, que se vayan, y también se puede intentar hacer ruido pegando golpes en el mar o con el barco para intentar
asustarlos, ¿no? Bueno, este sería el proceso de pesca y en el caso de que se produzca una captura accidental, ¿no? Se detecta la presencia de los delfines en una zona, se decide largar a pesar de eso o cambiar de zona. Una vez que se larga, pues la posibilidad es de usar dispositivos acústicos que ahuyenten esos delfines y los echen fuera de las redes, y si no se usan, pues hay que tomar decisiones si se termina la maniobra o no, y si hay una captura de delfines, pues hay que realizar una liberación activa, permitiendo que los delfines pues pasen por encima de la relinga de corchos, ¿no? Sin cerrar totalmente. Este sería el caso de una maniobra de slipping, que se denomina en inglés, de liberación de una captura de peces cuando la especie pues está por debajo de talla o no es la especie que queríamos pescar. Pues en este caso de esta pesquería, como gran parte de los peces están vivos, pues se puede realizar esta maniobra y permitir que se escape el pez, evitando, por supuesto, de esta forma muchísimos descartes. Esto está contemplado precisamente en el reglamento de la obligación de desembarque. Este es un caso de liberación de delfines en cerco de atunes en el Pacífico, con esto que denominan panel Medina, bueno, que es un panel que va colocado en el arte de pesca y que permite el escape a través de él de animales grandes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una metodología de liberación de esta captura accidental que creo que viene de los años 80, cuando hubo aquel problema de captura indiscriminada de delfines asociados a grandes atunes, ¿no? Estamos hablando de cerco a gran escala, y que bueno, salió todo aquello del sello Dolphin Safe, etcétera. Y bueno, uno de los dispositivos que da resultados, aunque los resultados no son siempre iguales para todas las especies, para todos los dispositivos, para cada tipo de pinger, pues son esto que se denominan pingers, ¿no? Que son dispositivos acústicos que lo que hacen es emitir una serie de señales en diferentes frecuencias que molestan a estas especies y lo que las alerta y las ahuyenta para que se muevan de zona, ¿no? Normalmente están dirigidos sobre todo a los odontocetos, que son los delfines y las orcas, ¿no? Los cetáceos que tienen dientes, ¿no? No se utilizan tanto para las ballenas. Hay muchos tipos, hay muchas marcas y no funcionan todos igual, ni su objetivo es la misma especie, ni sirven para la misma pesquería. Entonces, cada pesquería debe utilizar un tipo de pinger. Y quería aprovechar para enseñaros estos resultados que estamos haciendo en el proyecto Z-Ambition, que es un proyecto europeo que está financiado por la Unión Europea, en el que trabaja Francia, España y Portugal, que llevamos, este es el segundo año de proyecto casi. Y bueno, los portugueses están haciendo una serie de campañas experimentales, de campañas piloto en aguas portuguesas, utilizando diferentes tipos de pingers, de dispositivos, y en concreto están teniendo buenos resultados con estos pingers DDD, que son un tipo de pinger que emite a una frecuencia determinada y que solamente con uno de estos aparatos, lanzándolo en el momento, aquí se ve a un pescador que lo tiene ahí con unas boyas, lo lanza en el momento que van a hacer la operación de pesca. O sea, es cuestión de minutos, no tiene que estar en el mar colocado, ¿no? Sino que lo lanzan cuando van a pescar, ¿no? Pues lo que vieron es que cuando han hecho 226 mareas en barcos sin pingers, en 8 cerqueros, estos barcos han capturado 37 delfines cuando no utilizan estos aparatos, y sin embargo en 212 mareas, en 5 cerqueros en los que sí han utilizado este tipo de aparato, la captura ha sido 0. Y los pescadores están muy contentos. Ahora la mayoría de los pescadores de cerco del Algarve quieren utilizar este aparato porque se evitan muchísimos problemas con las redes, muchísimas roturas, ¿no? Este es el motivo principal para ellos, evidentemente. Y es una solución relativamente fácil, poco costosa, y que parece que podría ser una de las soluciones. Este proyecto del que hablaba es un proyecto
a nivel internacional que estamos realizando en los diferentes países. Nosotros estamos trabajando con la pesca de arrastre de pareja. Nos estamos embarcando, ahora el domingo nos volvemos a embarcar, probando una serie de dispositivos de escape de delfines, los portugueses con el cerco y el enmalle, y los franceses están con la regla de movimiento, ¿no? En esta tarea que coordinamos desde el IEO, que coordino yo en este paquete de trabajo, pues lo que vamos a intentar es evaluar la efectividad de estas estrategias para reducir las capturas, trabajando los 3 países de forma conjunta con asociaciones pesqueras que están colaborando en el proyecto. Se trata de recopilar la información disponible, de identificar bien dónde está el problema, si son necesarias las soluciones y qué soluciones hay, y después hacer una propuesta de medidas comunes, ¿no? A través, además, de un taller, de un workshop que habrá el próximo año con las asociaciones pesqueras. También tenemos en marcha el proyecto Merma Cifra, que es un proyecto que está en el mismo marco de trabajo, pero a nivel español, financiado por la Secretaría General de Pesca, que trata, bueno, pues de estudiar un poco las zonas, la abundancia de cetáceos, su distribución y, bueno, mapear un poco las zonas de riesgo y las pesquerías, monitorizar esa captura accidental, dónde se produce y cómo, ver la mortalidad que existe y lo que estamos trabajando precisamente nosotros, nuestro equipo, es en qué medidas técnicas se pueden realizar para reducir esa captura, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, que ya voy muy mal de tiempo, pues, bueno, estos estudios tratan de encontrar esas medidas que sirvan al pescador. Lo más importante es que los resultados sean válidos y que sean aceptados a nivel internacional por la Comisión Europea. Tiene que haber datos, no nos cansaremos de decir que tiene que haber datos, es mucho mejor que haya datos a que no los haya, y tiene que haber evidencias científico-técnicas de que hay tasas bajas de bycatch o altas de bycatch, o hay una alta supervivencia como ocurre en el cerco, y de cómo funcionan esas medidas, si funcionan bien, si merece la pena o si no van a funcionar en nuestras pesquerías, ¿no? Los resultados son positivos, pueden ser positivos para el pescador, para clarificar el problema, para aprobar esas medidas de acuerdo con todos los implicados y también para mejorar la imagen del sector pesquero, ¿no? Que siempre lo digo en mis charlas, es muy importante que el sector pues tengáis una buena imagen, ¿no? Estas especies son especies carismáticas y la sociedad no acepta que haya capturas accidentales y que haya una mortalidad. Y van a aceptar mejor este pescado, ¿no? Y lo vemos con estas cuestiones del etiquetado, como en el caso del MSC, cuando hay estas buenas prácticas pesqueras, ¿no? Con lo cual los resultados van a ser positivos para el pescador, pero también para los cetáceos, ¿no? Los cetáceos de esta forma pues, seguiríamos pues, con unas buenas poblaciones de cetáceos. Nada, solo comentar que estos proyectos de los que he hablado son con colaboración del sector pesquero y los hacemos gracias a vuestra colaboración, ¿no? Al sector pesquero, y nuestra intención es continuar siempre trabajando en esta línea, porque estamos convencidos que es la única forma de tener unos resultados que sean los más adecuados para las pesquerías. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, en primer lugar, por la charla. Me ha parecido súper interesante. Es un tema que aparte está en el candelero en estos últimos 2-3 años. Entonces, bueno, yo quería hacer una reflexión muy breve y una pregunta. También estoy totalmente de acuerdo en que hay un tema de conciencia social en el que esto es grave. Pesquerías con interacción con delfines es un tema que no se acepta por parte de los consumidores y que hay que minimizarlas a toda costa. Bueno, hay movimientos, veganismo, hay muchos movimientos que están en contra de la pesca, y lo que hay que garantizar es una pesca cada vez más transparente y con unos impactos ambientales pues cada vez menores. Y luego mi pregunta va en la línea de
después de todos estos trabajos de investigación que ha habido, de observaciones, ¿cuál es tu idea en relación a las interacciones de las distintas flotas de los distintos países implicados, en este caso fundamentalmente España y Francia, y los distintos artes de pesca? Es decir, lo has dicho, en arte de cerco parece que no hay tantas interacciones y que las tasas de supervivencia son muy altas, pero bueno, en el resto de los artes y de las flotas, ¿nos puedes comentar un poco cómo es la visión así en general? Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Como comentaba, empezamos el año pasado con estos proyectos. Esta alarma a nivel internacional y esta cuestión del cierre de pesquerías debido a la captura en invierno, pues claro, ha supuesto pues, volcarnos a trabajar en esto por solicitud de la Administración pesquera, involucrarnos en todos estos proyectos. Son trabajos muy complejos, ya lo he de decir, embarcarse y que funcionen las cosas y también hacer un seguimiento de las capturas. Entonces, la información, todavía tenemos poca información, ¿no? Comienza a haber información de los observadores a bordo de un programa que está llevando la Secretaría General de Pesca adelante, de nuestros observadores del IEO, y también del seguimiento electrónico remoto, ¿no? de las cámaras. Lo que conocemos y se conoce a nivel europeo es que hay una interacción en la mayor parte de las pesquerías, incluso puede haber interacciones con las pesquerías de NASA, ¿no? Como ocurre con las tortugas laúd, que por algún motivo se enrollan en los cabos de las NASAs, una cuestión como se pegan a las boyas, etc. Todas las pesquerías, pero está claramente aceptado que las tasas de captura accidental no son iguales en todas las pesquerías, es una cuestión muy evidente, ¿no? Todo parece indicar que las capturas que se producen en el Golfo de Vizcaya de forma masiva de delfín común provienen del arrastre pelágico, que es de barcos franceses, ¿no? Porque en España y en Portugal este arrastre pelágico está prohibido, ¿no? El arrastre pelágico de atún blanco y de lubina sí que se conoce que se producen capturas accidentales. Nuestros colegas franceses también están trabajando en actualizar esas tasas de captura y en buscar medidas de mitigación. También existe una interacción importante en las redes de enmalle. Las redes de enmalle actualmente son invisibles para las especies. Los peces se quedan enmallados en estas redes, de un paño, se quedan enmallados por la cabeza, por las agallas, ¿no? Por las branquias, porque no ven las redes. Esto mismo puede ocurrir con otras especies, como los mamíferos marinos, y que se queden enganchados o que se queden envueltos en un trasmayo o en un miño, en estas redes de varios paños, y hay una interacción muy importante con esas redes de enmalle. En las zonas donde haya más esfuerzo pesquero de enmalle, pues está claro que hay en muchos países desde hace años es obligatorio la utilización de pingers para mantener alejadas a esas especies y que no se enganchen en las redes, ¿no? Y está claro que hay otras especies, hay otras pesquerías, perdón, quizás como el arrastre de fondo que tenemos en España, que son redes de poca abertura vertical, el caso del cerco y otras pesquerías, que si bien hay interacciones, sí que puede haber interacciones, de que tú estás sentado allí en la mura del barco de cerco y tienes los delfines ahí a mano, vamos, que están muy cerca, sin embargo no suponen ningún problema la mayor parte de las veces, ¿no? Y las pesquerías, eso, que identificamos como más problemáticas, pues quizás son esas. En España, la Comisión Europea, en España, en Portugal y en Francia, pues ha indicado que las pesquerías objetivo son el arrastre pelágico, el arrastre de fondo de pareja, que tenemos aquí en nuestro caladero barcos de arrastre de pareja, y también tienen algunas capturas accidentales, y luego el enmalle y el cerco, que están nuestros colegas de Portugal trabajando en este tema, y nosotros vamos a comenzar en breve a trabajar en esto. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias, Julio. Muchas gracias a vosotros. Bueno, otra pregunta allí.
Una muy rápida, Julio. ¿Cómo definís interacción? Interacción, por lo que me da la sensación, es cualquier tipo de avistamiento del cetáceo cerca de la embarcación. ¿Lo tenéis luego eso caracterizado también en tipos de interacción? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, gracias Alberto, porque no es fácil caracterizar los tipos de interacciones que hay de cetáceos con las pesquerías. Tenemos los observadores a bordo, llevan unos protocolos en los que, bueno, esta interacción se registra como si es un avistamiento a determinada distancia, a la distancia que está del barco, en qué momento se produce, si es durante la largada del aparejo, durante el tiempo de pesca o durante la virada, la hora del día en la que se produce, si es nocturno o diurno, y bueno, toda una serie de parámetros. Interacción hablamos de forma general, luego también tenemos interacciones en las que los propios delfines pues sí que digamos que se aproximan o están muy cerca de los aparejos de pesca, tanto delfines como aves marinas, como otras especies, ¿no? E incluso en el propio arrastre de fondo a veces vemos delfines que hemos hecho algún trabajo, yo he hecho algún trabajo incluso hay algunos patrones que indican que cuando hay delfines mulares cerca del aparejo de pesca de arrastre, captura más merluza, porque los delfines podrían hacer un efecto de evitar que escape por los lados la merluza o algo así. Y quiero decir, puede haber muchos tipos de interacciones. Nosotros lo que tenemos es unos estadillos a bordo, unos protocolos en los que tomamos diferentes tipos de información y desde luego que todas los avistamientos que pueda haber son registrados, ¿no? Pero no todas las interacciones son iguales, ¿no? ¿Más? ¿No? Vale, Pues ya está. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para el...